empezó a grabar. Ahí está. Vamos a hacer entonces un viaje de 400 años en el tiempo y nos vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires y les voy a pedir que por favor se silencien los que no están silenciados, porque se escucha el ruido y yo no puedo superar eso porque acá también hay gente hablando. San Telmo, vamos a ir en Buenos Aires a visitar la Casa Mínima y la Casa de Peña, el Sanjón de Granados, ambos están en San Telmo, el Museo de Casa Rosada, que está cerquita de la Plaza Dorrego de San Telmo, y todo ello en Buenos Aires. San Telmo tiene la construcción más curiosa y enigmática de la ciudad. Se trata de la Casa Mínima. Se trata de la Casa Mínima, ubicada en el número 380 del pasaje San Lorenzo, casi esquina con Defensa. Se la considera la más angosta de Buenos Aires, con solo 2,3 metros de ancho y de frente y 13 metros de profundidad. Y sobre su historia sobrevuelan distintas versiones que terminaron por otorgarle una impronta única. Desde hace algunos años forma parte del complejo histórico El Sanjón de Granados y recientemente fue restaurada y abierta al público. El origen de esta pequeña casa revela también una parte de la historia de la ciudad. Según... ¿cómo me están hablando? Lo que dice. Según lo describe un poeta, Baldomero Fernández Moreno, que ahora lo vamos a conocer, describió el frente de la Casa Mínima, que ahora la vamos a ver porque así sabemos lo que nos van a describir. Primero este es el cuento de lo que yo les decía, que hoy realizaremos un fascinante viaje a los orígenes de la ciudad por túneles que encierran 4 siglos de historias, descubiertos por el propietario cuando intentaba refaccionar la casa. En la visita de este lugar de San Telmo se conocerán historias de este pasaje San Lorenzo, la Casa Mínima, y que fue usada por esclavos después de obtener su libertad. No avanza. Esta casa, que se llama la Casa de Peña, tiene acá, ven, esta es una especie de casi una línea, ¿no? Es como una puerta y un balconcito. Esta es la Casa Mínima de la que estábamos hablando. Acá estamos acercándonos a ella. Recuerdan que tenía 2,30 metros de frente. Y este poeta argentino la describe como una fachada lisa con una puerta a 2 hojas, pintada de verde, con cerradura y falleba de hierro, el número en alto como una flor en la solapa. Es de 2 plantas, exactamente sobre la puerta hay un balconcito con barrotes y 2 cortinillas
al crochet, producto de manos artesanales. A un lado del balcón, y luego lo que tenemos es la cornisa, un repulgo de argamasa, y la casa se prolonga hacia atrás, pero parece sola, con esa habitación, esa celda. Esta casa se trata del residuo arquitectónico de una estructura mayor. Quizá su primera planta fue el altillo de la que está al lado, justo en la esquina de Defensa, y que se construyó en los primeros años de 1800. Cuenta María Uberti, la guía que ahora se las voy a mostrar, que tuvimos en la casa mínima, cuenta que la antigüedad de la construcción se nota en las paredes de su habitación con revoques de barro batido y bosta, blanqueados con cal. Los especialistas en arqueología urbana consideran que se trata de la única en Buenos Aires con este tipo de materiales. Ahora vamos a entrar a esta casa. Ven que estaba acá arriba el número, como decía el poeta, como un pañuelo en la solapa, como una flor en la solapa, y acá dicen el mito de la historia o la historia del mito, la casa mínima y los horarios de entrada y los tickets dónde están, porque es un museo. Acá la tenemos del lado de adentro. Vemos la misma puerta verde y los pisos bien de época, de esa época del siglo XIX y XX, pisos que nosotros en nuestra niñez conocimos en algunas de las casas que visitábamos. Acá está viendo, estamos en la parte inferior, vemos un patio, y de ese patio lo estamos recorriendo con nuestras dos nietas, y acá es la cocina de la casa. Y esta escalera lleva a la planta alta. Es para estas épocas que la casa de los Peña, que es la otra casa grande que está al lado, se subdivide y nace como unidad independiente la casa mínima, que es la que estamos viendo, según detallan en el Zanjón. El Zanjón es el museo que es el complejo, ahora lo vamos a ver en una foto. En el barrio comienza a circular la leyenda que dice que fue una casa que se le dio a un esclavo liberto. La esclavitud se abolió en 1853 y podía llegar a suceder que les otorgara la libertad a las personas y además un lugar donde vivir. De hecho, es la versión barrial que se escucha desde hace décadas, explica Uberti. Uberti, que es la guía, es arqueóloga y es historiadora. Acá vemos un trocito de que estoy señalando con el mouse, de la claraboya que tiene la casa de al lado, porque después no se ve en las fotos, pero se ve que la claraboya existe en esta foto, y se cierra, se abre y se cierra para dar entrada de aire y en los días de verano, y se cierra para la lluvia, por supuesto. Ella es Uberti, esta arqueóloga que les digo. Este es el libro de Baldomero Hernández, Guía Caprichosa de Buenos Aires. Baldomero Fernández Moreno.
Baldomero Fernández Moreno, poeta, fue un poeta y médico rural argentino, académico de la Academia Argentina de Letras. Su poesía universal y hondamente nacional al mismo tiempo ha inmortalizado la estética de los barrios porteños y la cálida placidez de las provincias y sus características rurales. Nació en el año 1886 en San Telmo y falleció en 1950 en Buenos Aires. El género al que se dedicó fue la poesía. Escribió esta guía, la Guía Caprichosa de Buenos Aires, entre otras cosas, y en el frente sur del obelisco de Buenos Aires se encuentra inscripto el soneto que dedicó a este símbolo de la ciudad y de su país. O sea que si nosotros vamos a ver el obelisco, en el lado que está contra el mar, el lado del mar es el lado norte, el lado contra tiene esta poesía hecha por el poeta. ¿Dónde tenía la ciudad guardada esta espada de plata refulgente, desenvainada repentinamente y a los cielos azules asestada? Ahora puede lanzarse la mirada, harta de andar rastrera y penitente, piedra arriba hacia el sol omnipotente y descender espiritualizada. Rayo de luna o de jarrón de viento, en símbolo cuajado y monumento. Índice, surtidor, llama, palmera, la estrella arriba y la centella abajo, que la idea, el ensueño y el trabajo giren a tus pies de vanadera. Para que tengan una idea de cómo era este poeta. Este es el techo de la casa mínima, la puerta de la ventana de la parte superior o del altillo, y esto es el revoque ese que hablaban que estaba hecho con, como ahora se hacen las casas biosustentables, con bosta y con cosas naturales. Acá ella la está cerrando, pero ya empieza algo que es, primero la relación que existe entre Uruguay y la Argentina. Y por otro lado, van a ver la ayuda que brindamos los uruguayos a veces. Antes de existir esta escalera, una vieja escalera caracol de metal vinculaba el patio con la habitación del primer piso. Y además, de cierta manera, apuntalaba una suerte de balcón que da al mismo patio y que se piensa que se hizo a fines de 1800. Se decidió removerla porque en base a una obra del artista plástico Pedro Figari, nuestro Pedro Figari, que pintó cuadros sobre la casa mínima, se diseñó y colocó una nueva de madera, como la mostraba Figari en su cuadro. Acá tienen el cuadro de Figari y la casa mínima. La escalera. Nunca imaginó Pedro Figari, pintor uruguayo radicado en Buenos Aires entre 1921 y 1925, que gracias a su pintura el patio tendría hoy la casa mínima, una escalera que replica la original, excepto la baranda. Esta, que es de 1811 o anterior, lamentablemente destruida por las inclemencias de la naturaleza y los siglos transcurridos, fue reemplazada hacia 1950 por una escalera caracol, como recién dije. El reemplazo es obra de un inquilino ocupante en aquella época, un personaje singular, se llamaba Silvio Biasi, que aún vive en el pasaje San Lorenzo. Pero escuchen estas coincidencias. Visitábamos,
dice el autor del artículo. Un domingo de tarde, y recuerdo la fecha, el 15 de septiembre del 2002, una muestra, Borges y el arte en el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, cuando en una sala que exhibía primeras ediciones de Borges, vimos, junto a Fervor de Buenos Aires, de 1923, suspendido en unas paredes, el cuadro de Figari, El patio o patio unitario. La asociación con Casa Mínima fue inmediata, y gracias a ella se decidió usar el modelo de lo que debió ser la escalera a comienzos de 1800. La baranda fue modificada para cumplir con los requisitos de seguridad actuales. Y acá tienen el cuadro que encontró la persona en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y donde permitió quitar la escalera caracol que habían colocado y poner la escalera original. Y acá tenemos todavía en la época de esclavitud, los negros sirviendo y los señores acaudalados bajo la parra tomando el fresco. Acá está mostrando la guía, una viga original, viga de madera. Hoy en día esos materiales ya no se usan, pero qué madera que ha durado más de 200 años. Y acá tienen el complejo del zanjón. Acá tienen, por un lado, todo lo que hemos visto, la casa mínima acá en el pasaje San Lorenzo, la casa de Peña, que vamos a ir a visitar ahora, la calle Defensa, y acá es el complejo del Zanjón de Granados, que ahora luego nos va a ocupar lo que sigue. Ahora vamos a visitar la casa de Peña. Está mantenido los revoques originales, no los destruyeron. Los que no se tenían riesgo de caerse, dejaron los originales, y si no, el ladrillo también, ladrillo original. Estas casas de enfrente son de las casas donde está el Zanjón, el otro museo. Esta es la puerta de entrada a la casa principal. Y acá tenemos el patio que yo les comenté que tiene la claraboya corrediza. Es una casa muy importante de un personaje acaudalado de la época. En esta época que se creaban estas casas, la gente adinerada vivía en San Telmo. Luego, como estaban muy cerca del río, estaban casi, era como si fuera sobre la rambla del río, el río traía mucho mosquito, traía enfermedades como el tifus, entonces la gente se fue yendo más hacia las afueras. Y a su vez, hoy en día el borde está pasando Puerto Madero, y Puerto Madero está a unas 16 cuadras de la calle Defensa, que era el borde en la época de fundación de Buenos Aires. Acá seguimos viendo la casa por dentro, ven que es una casa hermosa, parte tiene el piso original, parte tiene restauraciones, y acá hay un trozo de estuco de la época. El estuco, lo vamos a ver ahora después, nos va a recordar nuestra niñez, pero vamos a esperar que aparezca. Esta es una transcripción
del testamento de Francisco Serrano, el primer propietario de la casa. Miren qué fecha, 1755. Acá lo tienen. Y entre las cosas que tenía, que dejaba él, era una casa con una sala, con 29 varas, una esquina con su trastienda con 15 varas de frente, un cuarto de solar lindero a la parte sur, una negra llamada Rosa, como de edad de 20 años, poco más o menos, que costaba 220 pesos, ¿no? Y seguimos viendo, está muy, muy, muy bien mantenida y muy bien decorada, es muy linda de visitar, no dejen de hacerlo en cuanto se abra todo, ya estamos cerquita, primero nos pinchamos y después quizá cruzamos, pero vale la pena ir. Esta casa, la zona que daba a la calle Defensa, por eso ahí hablaban de la trastienda, en la zona anterior tenía una tienda, y esa tienda tenía una cortina metálica, como las que aún existen acá en Montevideo, y acá colocaron la original, es la cortina Bacena, casi un fresco narrando su pasado. Esta instalación fue realizada con rigurosidad estética y conceptual, donde la cortina, fabricada en los talleres Bacena, se exhibe dentro de las guías con el antiguo marco perteneciente a la casa Lesica Peña. Los ladrillos en la pared se remontan al 1800. La bajada pluvial de fundición. Hay un perrito que ladra, por favor silénciense, les pido por favor. La bajada pluvial de fundición a las modificaciones de 1900, cuando la residencia se convierte en 3 conventillos. Y les voy a contar, primero, que acá está lo que dice que es Pedro Bacena, el que realizó la cortina, perdón, perdón, que me estoy yendo para adelante. Ahora me perdí. Perdón, pero me perdí. Estábamos en Bacena acá. Muy bien. Bueno. Acá, en este lugar chiquititito, es que está este cartelito, que es el que asegura que es una cortina de los hermanos Bacena. Esto es una muestra de la esclavitud en la Buenos Aires negra, en el 1778 y en el 1810, los que había libres y los que había esclavos aún, y la libertad de vientres comenzó por 1853, y luego la libertad de los esclavos. Esto es lo que yo decía, muchos de nosotros, creo, recordaremos que muchas casas estaban pintadas, los estucos, con un rodillo que daba este dibujito acá, en las paredes. Lo sabía del color que uno quisiera, pero era como un sustituto o un anticipo, es un sustituto, o un elemento que se hacía parecido al papel, sin ser papel, era pintura. Fíjense el ancho de las paredes, como mínimo 40 centímetros de ancho. Miren lo que es. Y estos son azulejos originales de la casa, azulejos de una época
azulejos blancos, los azulejos clásicos de antes, ahora tenemos cerámicas, esto, el otro, pero quedan los restos en la cocina del azulejo y lo tienen como muestra de todo lo que logramos encontrar ahí. Y acá está, en la entrada a la casa, desde el primer propietario, en la fundación de Buenos Aires, en 1580, Juan de Garay, que la fundó con el nombre de Santa Trinidad, Juan González, 1583, fueron los que fueron siendo propietarios de la casa fue pasando. 1500, pero se dan cuenta las fechas. Por eso yo le decía que eran 400 años de historia lo que íbamos a tener. Eso es la casa de Peña y la casa mínima, y ahora nos vamos a ir un poquito de caminata por San Telmo. San Telmo es uno de los barrios más antiguos y tradicionales de Buenos Aires, forma parte del casco histórico de la ciudad y conserva gran parte de su patrimonio arquitectónico. Sus calles empedradas, casas bajas y patios con aljibe sugieren una estampa detenida en el tiempo. También se destaca por sus bares, restaurantes, tanguerías y en especial por la amplia variedad de anticuarios en distintos rubros. En el corazón de San Telmo se encuentra la Plaza Dorrego, la más antigua de Buenos Aires, después de la histórica Plaza de Mayo. Y los domingos este espacio es escenario de la feria de antigüedades al aire libre más importante de la ciudad. Entonces dejamos la casa mínima y vamos a dar una breve visita por San Telmo. Acá tenemos el tipo de casas de estilo español. La casa del Zanjón, la van a ver luego, ellos dicen que es de origen italiano, pero esta es bien una casa andaluza, una casa española. Este local, que dice acá patios, acá lo vemos, los patios de San Telmo, es un bar, restaurante y galería de arte. Creo que no vengo, pero mañana tengo que ir. Voy a hacer eso. Voy a... los patios de San Telmo, el bar-restaurante, y acá lo ven, esto era no puedo ir para atrás, ya me pasó hoy. Acá, no, pero yo estaba en este. Acá. Mirándola, ven, ahora tengo la rueda de este lado, y se ve lugares para comer muy agradables, muy frescos, porque las paredes son altas. Y este es un clásico boliche porteño, e incluso en él se encuentra este dibujo del barrio de San Telmo en aquellas épocas, y junto a diferentes avisos para diferentes cosas, de la gente que va y cuelga, pega, y cada uno anota lo que, por ejemplo, acá vamos a no abandonar la lucha, qué significa estar con mi tío, se ve que la parrillada esta, el boliche tenía algún problema, cooperativa nueva generación, unidos en la lucha con la pizzería mi tío, bueno, no al tarifazo, o sea, diferentes formas. Y seguimos caminando y nos encontramos con
el mercado de San Telmo, igual al mercado del Puerto Nuestro, al antiguo, donde está ahora Cinemateca, al mercado central, al mercado de la abundancia, que hoy es el MAM, al mercado de los artesanos, el de Yaguarón. O sea, esa armazón, que creo que es inglesa, ¿no? Esas armazones, que dan esa estructura tan espectacular al mercado. Y esta es mi nieta, la mayor, está mirando así embelesada esas cerezas. Quédense tranquilos que le compramos como postre, pero queríamos llevarlas a otro lado para almorzar, viendo tanta propuesta como hay acá, pero fíjense lo que es la estructura del mercado. Y vamos a ver, acá es una cervecería, acá es una vinería, y nosotros los vamos a llevar a una racletería. Acá dice, yo soy raclette, y acá está la racletera, acá está el queso de raclette. Raclette es ese queso que se funde sobre papas en un dispositivo especial, es muy común en Suiza y Francia. Acá lo tienen al queso, el otro que les mostré, y acá pusieron en la racletera porque ellos van, en la medida que se va consumiendo, restituyendo. Y acá estamos haciendo el almuerzo y luego nos comimos las cerecitas. Dejamos el mercado y encontramos, esto es otro de los patios de San Telmo, esto que es tan común ahora verlo en Europa. Yo lo vi en Italia, lo vi en Jerusalén, hay gente que lo ha visto en Estambul y también en Dubrovnik. Son zonas que se está de moda que la sombra para los lugares se den por medio de paraguas, que queda muy lindo y colorido. Y como decíamos que era un barrio de anticuarios, acá tenemos el mate que hoy por la pandemia sabemos prácticamente que se ha vuelto algo como una taza de té o una taza de café individual, y que en el Zanjón, en un cuadro que hay, están las damas haciendo rueda de mate, una rueda de unas 12, 14 damas, pero con matecitos individuales como este acá de plata, y no compartido, como se acostumbra ahora. Continuando, acercándonos a la Plaza Dorrego, encontramos, tenemos enfrente de esto la catedral. Una iglesia parroquial que ahora la vamos a ver. Pero esto es patrimonio histórico, y son magnolias históricas, según decreto de 1969, plantadas por los padres betlemitas a principios del siglo XIX, al instalarse en este solar el Tribunal del Proto-Medicario, Junta de Estudios Históricos de San Telmo. Y ahora vemos la misma, acá arriba, vemos la magnolia mirando a la iglesia parroquial de San Pedro Telmo. Es de orden de los jesuitas, data del siglo XVIII, y tiene varias cosas que la hace muy especial. Primero, tiene azulejos, que ahí los ven, porque los agrandé, desde su cúpula
y tiene un piso original al fin de la escalinata, es el piso original del momento en que se erigió la iglesia. Es una construcción que recuerda la zona andaluza, la zona portuguesa también, la parte árabe, o sea, que utilizaban mucho este tipo de adornos con los azulejos, como lo vimos cuando veíamos Portugal. Esta es la puerta de entrada, estaba cerrada, no pudimos acceder, pero hoy me decía nuestra compañera Raquel Brovia, la que escribió el poema, Pilar Bordino, que detrás del altar de esta iglesia, de la Plaza Dorrego, se encuentran las banderas que les sacaron a los ingleses cuando las invasiones inglesas, los bonaerenses, y están guardadas ahí, detrás del altar de esta iglesia. Estas son sus dos torres, y esas torres se ven de cualquier, si uno saca una foto en general, sale la foto de algún lado de la iglesia. Acá tenemos la Plaza Dorrego, que es la que tiene las antigüedades los domingos, y ahora vamos a ver audio. Entonces, lo vemos hasta algo más. Bueno, ahora, a ver si, ¿cómo puedo hacer para escucharlos? No, para si me escuchan a mí, quiero saber, quiero verlos. Escuchamos. Ah, sí, Lo que no se escuchaba la música del video. No, eso. Está. Es por una cabeza, les digo, espero que salga en la grabación. Raquel, perdón, Sí. generalmente bailan los clásicos y a veces ponen Piazzolla también, que le gusta mucho a los turistas, a los europeos. Sí. Claro, esto era día de semana también, era menos... Claro. Sí. Gracias por la ayuda, igual, y ya terminaba, es una pena porque es el único video, así que no es grave que no se haya oído. El problema es si tuvieran más videos, porque ahí sí. Bueno, acá seguimos. Y ahora vamos a ir al San Juan de Granados, que es un viaje por la historia de Buenos Aires, que es lo último que nos queda. Un fascinante, no es lo último, tengo una sorpresita para el final. Un fascinante viaje subterráneo a los orígenes de la ciudad.
acá tenemos la casa mínima, la casa de Peña, y enfrente el Sanjón. El Sanjón, luego que la gente fue yéndose, trasladándose hacia las afueras de Buenos Aires, empezó a alquilarse por piezas. Compartían la cocina, compartían el baño, y era un inquilinato, un conventillo. Allá le llaman igual que nosotros, conventillo. Estaban separadas por unos arroyos que en el verano se secaban. Entonces, como en el invierno causaban mucho problema, los iban entubando al arroyo, a la parte seca, o sea, a lo que quedaba, al fondo, al cauce del río. Lo iban haciendo túneles. Y cuando la persona compró la casa esta acá se ve bien, ve acá abajo cómo van los túneles, y ahora los vamos a recorrer, esos túneles. Para poder pasar de un lado del arroyo al otro, cuando llovía era imposible, entonces ellos lo fueron entubando. Entonces el Sanjón de Granados, que es un museo y es el resultado de la restauración de una casa de familia adinerada de 1830, luego de haber sido usada como conventillo por más de un siglo, es un viaje al pasado que remonta a la historia esta que yo les contaba de 4 siglos. También es una buena oportunidad para descubrir los secretos del complejo del Sanjón de Granados, que está ubicado en la última manzana de la zona sur de la ciudad, fundada en 1580 por Juan de Garay. Eso es porque estaba hasta ese momento, ese era el fin. Luego se ganó hasta Puerto Madero, pero en aquel momento era ahí el fin. Por allí corría el arroyo Tercero del Sur, conocido justamente como el Sanjón de Granados. Bajo un edificio del siglo XIX aparecieron restos del entubamiento de ese arroyo, y una exploración subterránea más allá de esta construcción descubrió restos de cimientos, muros, pisos, aljibes y pozos ciegos construidos y destruidos entre 1730 y 1865. Esta es la entrada. Ellos plantean que es una casa de estilo italiano. Acá entramos y nos encontramos porque era una casa, una buena casa, y de mucha calidad, a pesar de haber sido utilizada en su momento como conventillo. Hoy en día se ha ido manteniendo lo que se fue encontrando, y los arqueólogos dejaron el ladrillo al descubierto, y las zonas donde el revoque podía quedar quedó, pero la mantienen tal cual estaba en ese momento, luego de haber sido conventillo. Y acá tenemos otra vez a Uberti. Acá ven lo que decíamos. Acá están los dos arroyos. Uno de ellos es el Sanjón de Granados y otro, no sé el nombre. Se unen acá, que es en la casa del Sanjón. Este es el callejón de donde está la casa mínima y la casa de Peña. Y estos arroyos, por eso es que va pasando de una manzana a la otra. El recorrido que hacemos cuando estamos abajo no es solamente de una casa, sino de más de 2 o 3 manzanas. Esto es del año, el plano topográfico de Buenos Aires, en 1800, esto es la Casa Rosada, por acá estaría la Plaza Dorrego,
y vamos a seguir. Acá estamos a la altura de la entrada, pero vemos ya la boca de un aljibe. Acá tenemos el aljibe y estábamos nosotros arriba de este enrejadito. Y acá entraba el agua de lluvia por estas canaletas que ahora voy a mostrar. Vamos a mirarla. ¿Ven? Acá, por esta canaleta iba entrando el agua de lluvia y eso daba para la comida y para la bebida, porque luego tenían el río para otras cosas. Luego pasaba el aguatero en otros momentos, cuando se quedaban sin el agua. Acá vemos en la planta superior y ven cómo se ve que abajo existe, fui muy rápido, acá ven otra vez la canaleta hacia el aljibe, y ven las curvas de las intubaciones, y acá estamos ahora entrando adentro de los túneles del propio Sanjón. Acá una de época, un minué. Acá se ve bien esto. Acá estamos como en el cauce del río. Por acá corría uno de los arroyos. Acá se unía al otro y formaban uno solo que desaguaba en el río de la Plata. Y este es el viaje al que les invito a hacer en cuanto liberen, en cuanto los argentinos se vuelvan personas sanas, pero en un par de años puede. Es muy linda la visita al Sanjón. Y ahora vamos a ir a visitar el Museo de la Plaza de Mayo. Vamos caminando hacia la Casa Rosada. Y la sorpresa que les tengo no es esto que es muy conocido para ustedes, sino que en la historia sobre rieles, que es como se llama el Museo de la Casa Rosada, acá vemos las galerías de la aduana de Taylor. Vamos a visitar este museo, pero lo que nos atrae, nos llama más la atención, es esto que está acá atrás, es de Siqueiros, es una pintura vamos a ir a ver, una pintura de David Alfaro Siqueiros, en el Museo de Casa Rosada, Argentina. La pintura, considerada por consenso internacional como la más significativa del muralismo mexicano, está en la Argentina. Es una obra de Álvaro Siqueiros. Vamos bajando la escalera para llegar y ven vigas también originarias. Acá el tren que salía de la aduana, así para repartir las mercancías que entraban, los rieles que están bajo vidrio para protección, pero se ve, son los originales. Y esta es la aduana de Taylor, diseñada y construida en 1855 por el arquitecto inglés radicado en Buenos Aires, Eduardo Taylor. La aduana nueva fue ubicada a espaldas del fuerte, más tarde sustituido por la Casa Rosada, dentro del Río de la Plata, que tenía muy bajo calado en la zona costera. Constituyó en su momento el edificio civil más importante de Buenos Aires, de planta semicircular y de estilo neoclásico. Se resolvía entre niveles y presentaba en su parte central una alta torre que constituía el faro de la ciudad. Vamos
seguimos caminando, acercándonos. Esto es Siqueiros entre rejas. Siqueiros tras las rejas. Y vamos a ir a ver el mural que se llama Ejercicio Plástico. Se describe el mural, su recuperación y los trabajos para sacarlos del sótano donde estaba y las obras para lograrlo, los conflictos que hubo hasta que ahora se ha logrado restaurar el mural para su exhibición. Ejercicio Plástico de Álvaro Siqueiros está colocado en un espacio como estaba en la quinta Los Granados de Natalio Botana, donde se instauró. Es una habitación cuadrada con los techos abovedados y está completamente pintada. Piso, techo y paredes. El mexicano David Alfaro Siqueiros llega a Buenos Aires en 1933 en un contexto en el que ciertos artistas tomaban partidos por el arte moderno y a su vez por una estética comprometida con la realidad social contemporánea. Él es invitado especialmente para dictar una serie de conferencias en Amigos del Arte, promoviendo un discurso modernizante tanto a nivel plástico como ideológico. Luego de frustrados intentos por realizar murales públicos, Siqueiros acepta la propuesta de Natalio Botana, director del diario Crítica, y accede a intervenir el sótano de la Quinta de Granados, ubicada en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires. Frente a este desafío, Siqueiros reúne a un grupo de destacados artistas argentinos, como Lino Enea, Spilimbergo, Antonio Berni, Juan Carlos Castañino, y al escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro, emparentados tanto a nivel pictórico como desde su orientación política. Ellos promovían un arte de carácter transformador, ligado a su lugar y a su tiempo, que operara como herramientas de concientización social. El mural del artista permaneció guardado, primero permaneció oculto. En los que compraron la casa de la Quinta de Granados no sabía que estaba, cuando lo descubrieron lo pintaron encima porque lo consideraron obsceno, y luego se guardó en contenedores hasta que se lo restauró. Esto que pisan mis nietas es el piso, la copia fiel del piso real, pero los colores son estos que ven ustedes acá. Esto es un trozo de la pared, lo pueden encontrar en internet, y acá tienen, que se ve un poco mejor, el piso de la obra de Siqueiros, pero creo que hoy nos vamos, pero nos vamos con sabiendo que existe algo que nos cuenta una historia de muchísimos años, 4 siglos, y que a su vez nos da un poco de idea acerca de todo lo que pasaba en el otro lado del charco. Y nos quedamos acá con estos personajes tan queridos y adorables que tienen su lugar también en San Telmo. Esto no tiene, nos alejamos nada más mientras hablamos, no tiene música. Esto es todo lo que consiguieron ellos ganarle al mar, las 16 cuadras, entre la calle Defensa y la Casa Rosada, y la actual Dársena Sur. Quiero ver y dejar de grabar.
Stop, acá. Stop. Bueno, pueden